Buenas, soy Miguel Ángel, soy colombiano, tengo 31 años y ustedes se preguntarán qué hago aquí en Jerez y qué hago en un seminario. Pues es una historia que he visto que ha sido de salvación de Dios conmigo, que me ha escogido aún sin tener merecimientos o sin que yo me lo haya propuesto para una misión concreta. Primero que todo, pues soy el mayor de 4 y el único hombre de mi casa. Y como ser el único hombre, el mayor, pues mis padres siempre tenían muchas perspectivas conmigo, siempre tenían muchas ilusiones, querían que continuara la empresa, pero yo sentía que me gustaban otras cosas. Dentro de eso estudié biología, la terminé, trabajé un año como biólogo en la investigación, que siempre me apasionó, y digamos que por problemas también de fondos se suspendió ese contrato y quedé en paro. Y ahí tuve que cuestionarme qué era lo que quería. Bueno, pero el Señor también, digamos, me proveyó. Trabajé un año con la empresa de mis padres, estaba muy contento y en medio de ese contexto sentía una llamada del Señor. Digamos que yo, por la educación de mis padres, estaba en la iglesia, pero había abandonado un poco la iglesia, me había desanimado. Había entrado en el mundo de la universidad, de los estudios, de tantas cosas, y pues me había inmiscuido más en eso, ¿no? En las fiestas, en lo que me ofrecía el mundo, en los proyectos y todo esto, y había dejado un poco la iglesia. Y en medio de ahí pues habían ocurrido varios acontecimientos que me han hecho como entrar en un sufrimiento, en un sinsentido. Y en medio de ese sinsentido, de esa tristeza que yo no sabía qué hacer con mi vida, un amigo muy querido de la universidad me decía y me proponía a Dios, me hablaba de Dios todo el tiempo y yo no lo entendía. ¿Por qué me habla de Dios? Y este amigo me invitó a unas catequesis del camino catecumenal, que mis padres también estaban en el camino, pero yo no les echaba cuenta. Y esa llamada concreta de ese amigo, en ese momento que yo estaba en ese sinsentido, hizo que yo entrara en las catequesis. Y he visto cómo el Señor a partir de ahí ha hecho una historia muy bonita conmigo. Entré en las catequesis, muy contento, luego tuve un noviazgo que veía que el Señor no me quería en ese momento, en ese noviazgo. Terminó ese noviazgo, luego estaba también muy contento, soltero, portándome bien. Y veía que en medio de ese éxito y de algo muy bueno, que yo estaba contento, también veía que me faltaba como algo, para... ¿sí? Y en ese momento, en una convivencia, el Señor me puso una palabra de salir de mí mismo y de entregarme al mundo, y de no mirar para atrás. Y en medio de esta realidad, yo la respuesta que tuve fue un sí para el Señor, de no vivir más para mí, sino vivir para Cristo. Y me levanté para ver si el Señor quería que yo fuera presbítero, que fuera cura, y digamos, luego me permitió 2 años de misión, 2 años de misión como misionero itinerante. Abandoné el trabajo, cogí mi maleta y me fui de misionero 2 años. Y en medio de estos 2 años vi la realidad preciosa que es poder anunciar el Evangelio. Yo que nunca le había hablado de Cristo a nadie, porque me daba vergüenza que me tomaran por beatorro, que me tomaran como un bicho raro, y el Señor me concedía eso, vivir de anunciar el Evangelio, sin un euro en el bolsillo, sin móvil, sin nada, pero viví unos momentos contentísimos de experimentar la providencia y el amor de Dios en la vida de los demás, y también me alegra muchísimo. Y luego de estos 2 años me preguntaban de nuevo que qué tan certera era mi vocación al presbiterio, si yo todavía tenía esa intención. Yo dije que sí de nuevo, y me dijeron: ¿y qué piensas de ir a un seminario en Jerez, en España? Mira que allí hay otros colombianos que también han ido a este seminario. Y yo dije sí, no los conocía a ellos, nos conocimos aquí, pero yo tenía todavía esa fidelidad de Dios, que si Dios había sido bueno conmigo, sacándome del sinsentido, luego dándome a anunciarlo sin saber ni qué decir, yo digo que sí, que se haga la voluntad de Dios en mi vida.
en medio de mis pobrezas de cómo soy. Y llegué aquí a Jerez, llegué en el 2019, en mayo. Ya este es mi segundo curso y también he experimentado el amor de Dios aquí, el amor de Dios en medio de esta realidad, también en medio de la pandemia, que han sido 2 años también lejos de casa, de tener también este miedo y todo esto, pero sigue estando muy presente en mí ese amor, que si Dios me ha amado en medio de mi realidad como yo soy, anunciárselo a los demás, porque si algo yo he experimentado y si he visto en mis amigos, en tanta gente, es que hay muchos que están buscando una palabra de sentido para sus vidas. Hay muchos que no están, que yo también lo he experimentado, que en medio de las fiestas, que en medio del éxito académico, de tener dinero, de tener trabajo, no está la vida. Son pequeñas felicidades. Claro, yo estaba contento en medio de una fiesta, pero luego de que terminaba en una borrachera, me quedaba esa tristeza y tenía que volverla a llenarla de un afecto, del afecto de las mujeres, del afecto de tantas cosas, pero al final iba de tumbo en tumbo, de felicidad en felicidad, pero no encontrándole un sentido. Y es verdad que en Dios está el sentido de la vida, así sea para ser un matrimonio fabuloso, con sentido, de poder darse a los hijos, dar la vida en este sentido, o también como a nosotros, que nos ha llamado a dar la vida en medio de nuestra vida y entregarla a una iglesia particular. Pero entonces veo que en esto que poco a poco el Señor me ha ido mostrando, estoy contento.